¿Cómo están, amigos de Agenda Parlamentaria? Hoy vamos a tocar un tema de mucha trascendencia. La Comisión de Justicia acaba de aprobar un proyecto que crea el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado, básicamente por casos de corrupción y terrorismo. Estamos con el presidente de la Comisión de Justicia, el congresista Juan Carlos Seguren, para hablar sobre el tema. Congresista muy amable. No, al contrario, gracias. Si me permites poner el marco de referencia. Correcto. En la comisión hemos priorizado, por una decisión unánime de todos los miembros de la comisión, que en esta legislatura se va a dar la máxima prioridad a todos los proyectos que tengan que ver con delitos de corrupción. Correcto. Creo que es uno de los temas centrales que van carcomiendo el sistema democrático y la institucionalidad democrática. El segundo elemento es que en mérito a ello se convocó una mesa de trabajo el día lunes y se ha invitado al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación, al premier, al ministro de Justicia, al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, al ministro de Justicia y, en fin, a todos aquellos que están involucrados con el funcionamiento del sistema de justicia. Incluso se invitó al presidente del Congreso de la República. Y que sirvió para la firma de una importante declaración anticorrupción. Exactamente. Se firmó una declaración en la cual ya no solo es el compromiso del Congreso de priorizar las materias vinculadas a corrupción, sino en todas las otras instituciones también se asumió el compromiso de priorizar. Ejemplo, en el Poder Judicial tenemos una enorme carga procesal de todos los delitos que nos podamos imaginar. Entonces, ¿qué va a hacer el Poder Judicial? Va a priorizar dentro de esa carga que tiene todos aquellos procesos que tengan que ver con corrupción. Lo mismo el Ministerio Público en materia de investigación y denuncia y todas las instituciones. O sea, hay un compromiso ya para hay un compromiso trabajar desde el Congreso que vincula, nos vincula a todos en esa prioridad. El segundo elemento, y ya en ese marco, es Correcto. que hemos abordado con prioridad dos proyectos. Uno es el registro y el otro que está llamado la muerte civil, ¿no? Y los hemos acumulado en un solo dictamen que ha sido aprobado. ¿Qué plantea registro? Que todos aquellos delincuentes, y así hay que señalarlo, que han tenido sentencias consentidas o ejecutoriadas por delitos de agravio al Estado, llámese delitos de corrupción, delitos de terrorismo, terminan con condenas privativas de la libertad, pero también con reparaciones civiles. Al Estado. Al Estado. Tienen que reparar el daño causado al Estado. Lo que ha venido sucediendo es que el Estado ha sido muy ineficiente en cobrar estas reparaciones Muchos civiles. están libres, cumplieron su condena y no pagaron, indemnizaron al Estado. Exactamente. Entonces, ante esa evidencia que además nos lleva a una cifra astronómica, en deudas de este tipo hay 4.800 millones impagos. Entonces, Que le deben a todos los peruanos. exactamente, a todos los peruanos, que todos los peruanos somos afectados. Entonces se ha creado este registro para, valga la redundancia, registrar a todos estos deudores. ¿Cuál es la consecuencia de este registro? Que se mantienen en él mientras no cancelen el total de su deuda. Y además, no solo están registrados, sino se genera varios efectos. El primero de ellos es que mientras no cancelen, ninguno podrá entrar a trabajar al Estado, bajo ningún mecanismo contractual laboral. O sea, ningún delincuente que ha agraviado al Estado y que no ha pagado su reparación civil puede entrar a laborar al Estado. El segundo elemento, igual de importante, es que no pueden contratar con el Estado. Ningún tipo de contrato de carácter civil. No pueden ser proveedores, no pueden ser contratistas, ni como personas naturales, ni las empresas en las cuales ellos sean accionistas. Entonces se les veda también cualquier posibilidad de contratar con el Estado mientras no cancelen su deuda. El tercer efecto, de carácter ya político, es que no podrán asumir ningún cargo proveniente de elección popular. Mientras no paguen. Mientras no paguen. No podrán ser regidores, consejeros regionales, presidentes regionales, alcaldes, congresistas, candidatos a la presidencia o vicepresidencias, etcétera, mientras no honren las deudas que tienen con el Estado. Y finalmente, se corre traslado al registro de deudores que maneja la SBS y a los registros privados. Ejemplo, Infocor, Correcto. para que sea también de público conocimiento
quiénes son los morosos con el Estado. Porque si son morosos con el Estado, lo más probable es que terminen siendo morosos en el sistema financiero. A ver, entonces, para que ese sistema financiero esté enterado de quiénes son los morosos. Yo recuerdo durante el debate en la comisión que usted preside, la Comisión de Justicia, hubieron algunos legisladores que se opusieron, que dijeron que era muy severa, muy drástica esta propuesta suya, ¿no? Porque hay gente que, digamos, ha pagado. Hay unos que han pagado hasta 100 soles, creo, ¿no? 100 soles y quieren ya decir que ya están pagando poco a poco, pero que se llevaron un montón de plata en determinados años. Digamos, ellos que han pagado una parte, ¿podrían tener derecho a participar en alguna labor pública? Hay dos excepciones que se han planteado. La primera es aquellos que a la fecha de publicación de la norma están trabajando en el Estado. Entonces, las normas no pueden tener un carácter retroactivo. Entonces, en ese caso, lo que indica la norma es que tienen que suscribir un convenio con el Estado para que se les descuente de sus remuneraciones. Ajá. ¿No? O sea, no es que nadie se libre de pagar, tienen que pagar. Entonces, esa es una excepción, porque no puede haber retroactividad. Correcto. El segundo factor es aquellos que no trabajan para el Estado, pero que tienen celebrados convenios vigentes y los vienen cumpliendo de pagos periódicos y a cuenta de sus deudas. Entonces, este ya es un tema de predictibilidad, de seguridad jurídica. Si el Estado tiene firmado un convenio, tiene que honrarlo. Entonces, aquellos que vengan cumpliendo con los convenios que han celebrado, tampoco se les aplica el ingreso al registro. Entonces, son las dos únicas excepciones. En ambas, ¿qué tiene que haber? Voluntad de pago, ¿no? Y no una voluntad declarativa, sino formal y contractual. ¿Y algún plazo? ¿Un año, 10 años, 5 años? No, uno se mantiene en el registro mientras no cancele. O sea, no es un tema de perro muerto y que el transcurso del año los temas se enjuagan. Estamos hablando de delitos graves de corrupción. Y importante señalar también que a veces se vincula corrupción con el aparato estatal o con funcionarios públicos únicamente. Y lo normal, lo frecuente, es que los condenados por corrupción sean funcionarios públicos o empleados públicos en general, con privados, porque el Estado no hace negocio con sí mismo. Claro. O sea, un gobierno regional no le vende ni es proveedor del gobierno nacional y así sucesivamente. El Estado hace negocios y contratos con los privados. Entonces, cuando hablamos ya de lucha contra la corrupción, no hay que focalizarse única y exclusivamente en el Estado, sino en general en toda la sociedad. Porque la corrupción no es patrimonio exclusivo ni excluyente de los funcionarios públicos o los políticos, sino es un mal social que tenemos que combatir. Ahora, este es un paso importante en la lucha contra la corrupción. ¿Qué queda, o cuándo, mejor dicho, cuándo se va a poner en marcha este registro? ¿Quién lo manejaría? ¿Estaría a cargo de quién? ¿Cuál sería la mecánica que seguiría? Una vez que se apruebe en el Pleno, que espero que sea muy pronto, el obligado a crear el registro, administrar el registro, es el Ministerio de Justicia. Es el Ministerio de Justicia quien tendrá que implementarlo después de la reglamentación que debiera darse en 90 días. Ahora, estamos viendo que la Procuraduría Anticorrupción está trabajando mucho con el tema de los deudores del Estado, ¿verdad? Correcto. Está realizando una importante labor, sobre todo a cargo del procurador Arbizú, ¿no es cierto? Yo quería saber si este proyecto podría, digamos, encajarse dentro de ello, porque se están, digamos, recuperando bienes, ¿no?, de quienes le han jugado sucio al país, o con muchos embargos que está haciendo la Procuraduría. Entregando un bien, o porque el Estado te ha embargado y te ha rematado y eso ha matado la deuda, no interesa el cómo pagues. Lo importante es que pagues, y mientras no pagues, estás en el registro. Entonces, la labor que hace la Procuraduría, más bien hay que fortalecerla, pero caminan por cuerda separada, ¿no? Y ahí hay debilidades en la Procuraduría. A veces escuchamos buenas noticias de que se ha embargado, pero normalmente son en casos muy emblemáticos o muy eventuales. El Estado en realidad, que es otro tema, esto coadyuva, ¿no?, y presiona a los deudores, pero el Estado en general tiene debilidad para ejercer el derecho de cobranza y hacerlo además con eficiencia y eficacia. Entonces yo creo que una visión integral
y con decisión política de por medio debiéramos fortalecer muchísimo las procuradurías. Ajá. Y el otro tema que también usted nos contaba al inicio va de la mano con este registro es el de la muerte civil, ¿no? Y el presidente Humala lo anunció el 28 de julio con una propuesta. El Premier acaba de pedir que se acelere el tema. Hay iniciativas que incluso van hasta también el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Es otro tema. Lo que es muerte civil ya está incorporado en este proyecto. Ya. Porque los efectos de estar en el registro implican los mismos efectos de la muerte civil. Es decir, no puedes postular, no puedes contratar con el Estado, no puedes trabajar con el Estado, ¿no? Entonces está incorporado el concepto de muerte civil en este proyecto. ¿Y se pierden algunos derechos también como persona? Que no es poca cosa, que son incluso de ámbito... Los créditos financieros también me parece, constitucional, ¿no? Que es el derecho de elegir y ser elegido. No pueden ser elegidos. Correcto. Y sobre imprescriptibilidad, ¿qué opina usted, congresista? Es un tema muy debatible, es un tema que hay que verlo en el marco de la Constitución, de algunas sentencias del Tribunal Constitucional, en el marco del derecho comparado y en el marco de los tratados internacionales que el país es parte, los ha suscrito. Porque lo normal, la regla general, casi universal, es que la imprescriptibilidad solo se aplica para casos de lesa humanidad, para crímenes de guerra, ¿no? y lesa humanidad. No hay muchas excepciones a esa norma internacional, porque más bien el precepto doctrinario implica que las controversias judiciales o las consecuencias de procesos judiciales tienen que tener fecha cierta, no fechas abiertas, no fechas eternas, no puede haber penas para toda la vida, ¿no? Porque eso rompe incluso el principio del derecho penal sustantivo, que es la rehabilitación. La pena implica y tiene por objetivo que ese delincuente, ese ciudadano que cometió un ilícito penal se rehabilite y se reincorpore a la sociedad. Entonces es un tema que va a generar debate, pero lo que sí no hay duda que nos vamos a ir, y en esto adelanto opinión, más allá de la comisión, que creo que va a estar en la misma línea, los miembros de la Comisión de Justicia, digo, irnos a los topes máximos de prescripción. Para efectos prácticos, probablemente señalar que prescriben a los 20 o 30 años es en la práctica hacerlo imprescriptible, claro, ¿no? Por el transcurso del tiempo. Entonces, lo que tenemos es que manejar con fecha cierta largos plazos de prescriptibilidad en delitos graves de corrupción. Le agradezco mucho por estar con nosotros, congresista. Muchas gracias. Muy amable. El congresista Juan Carlos Segurín, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Nacional.